en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a continuar con el tema de la oración y ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema y vamos a considerar la oración y la voluntad de Dios. La oración y la voluntad de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. El apóstol Pablo hace una revelación tremenda acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres que le han entregado su vida, que están aprendiendo a caminar por la fe. La vida cristiana es una vida de fe. El mover del Espíritu es a través de hombres de fe. Dios lo que está buscando no es gente fuerte, está buscando hombres de fe. Dios no está buscando talentos ni cosas que sobresalgan del hombre. Él está buscando hombres y mujeres de fe. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se lo repito: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Desde la perspectiva bíblica, el hombre y la iglesia es poderosa. Desde la perspectiva de la palabra de Dios, se ve consumado y cumplido el plan eterno de Dios. Desde la perspectiva bíblica, Dios, hermano, va a hacer grandes cosas en la vida de aquellos que han creído y aquellos que han entendido el plan perfecto de Dios para sus vidas. Y nos pone en un caminar, hermano, glorioso. Nos pone en una posición gloriosa. No para placer de nosotros, sino para exaltar el nombre de Dios. El poder de Dios, hermano, el poder que Dios le ha dado a la iglesia es la oración. La oración es una llave que abre puertas. La oración es esencial e imprescindible. De hecho, hermano, la oración define la vida de un cristiano. No hay nada mejor que hable mejor, no hay nada más que hable mejor de un cristiano que su vida de oración. No es lo que hacemos, no es la parte religiosa, no es la parte de lo que nosotros le podemos dar al Señor, no, es la vida de oración. Y vamos a ir paso a paso descubriendo, hermano, qué implica, qué demanda, cuál es la dinámica de una vida de oración. En la oración no es conseguir lo que yo quiero, no, en la oración es alinearnos y conocer la voluntad de Dios. Pablo en este versículo nos está hablando, hermano, de que hay en nosotros, reside en nosotros un poder, dice, y aquel que es poderoso, un poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo desarrollamos, cómo activamos este poder? A través de una vida de oración. La oración no es algo místico. La oración no es un 1, 2, 3, no. La oración es algo mucho más de lo que podemos entender, creer o esperar. La oración, hermano, es algo que nació en el cielo, es algo que nació en el corazón de Dios y ha sido dado a la iglesia como un poder, como un recurso para que el hombre pueda caminar conforme al propósito y la voluntad de Dios. La oración, hermano, es el corazón de la vida del creyente. En la oración aprendemos dos cosas maravillosas, que son las que, hermano, nos van a dar el acceso a la presencia del Señor. Lo que vamos a aprender en la oración son dos cosas. Número uno, a depender de Dios.
La oración es aprender a depender de Dios, a esperar en el Señor. La oración, hermano, es aprender a depender de Dios. Y número 2, la oración, lo que aprendemos en la oración es a obedecer a Dios. Depender de Dios y obedecer a Dios son las dos piernas espirituales que necesitamos para caminar en la fe y poder, hermano, avanzar con autoridad, con gracia y con poder en este mundo. La oración tiene como fin expresar la voluntad de Dios, conocer a Dios, manifestar a Dios. No es que yo obtenga cosas por la oración. La oración no es un cajero automático que yo le pido 2 cosas, 3 cosas al Señor y Él me las va a dar. No, es mucho más que eso, hermano. Es, hermano, exaltar y manifestar el nombre y la persona de Dios en nuestras vidas. Cuando somos llenos de la atmósfera, de la presencia del Señor, surge la oración y esto produce en nosotros que aprendemos a depender y a obedecer. Este es el primer fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay, hermano, cosa más maravillosa. Y esto pues lo tenemos que llevar al terreno de la práctica, que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. No es solamente expresar palabras, es poner nuestro corazón en el altar, es poner nuestra vida en la presencia del Señor, esperar y obedecer, y la intervención de Dios en nosotros para que veamos, hermano, sus resultados. Pensemos en esto. El ser más poderoso del universo nunca dejó de orar. El ser más poderoso del universo, que es Jesucristo, en los días que estuvo aquí en la tierra, nunca dejó de orar. Y esto es algo tremendo, porque siendo Dios, se limitó a nuestra naturaleza humana y no actuó como Dios, actuó como un hombre que estaba representando a Dios y que nos estaba enseñando el camino, la verdad y la vida hacia Dios. Para él era muy difícil pensar o saber que era Dios y no actuar como tal. Él se limitó en su deidad, en su naturaleza, se vistió de hombre y comenzó a enseñarnos desde la condición humana, desde la posición humana, cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y esto, hermano, es algo que la iglesia tiene que aprender. Si la persona más poderosa del universo nunca dejó de orar, ¿quiénes somos nosotros para dejar de lado esto? Y miren qué tremendo lo que pasó en Lucas capítulo 3, verso 21. ¿Qué es lo que trae o cuáles son los resultados de la oración? Lucas capítulo 3, aleluya. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Mire lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿qué dice? Fue bautizado. Y póngale atención. Y orando, el cielo se abrió. Esa es la premisa de la oración. ¿Qué es lo que produce la oración? Que los cielos se abran. Hay una respuesta, hay un mover en el cielo. Dice, y orando, el cielo se abrió. Y no solo eso, verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas palabras se tendrían que repetir en todos los que siguieran a Jesús. Esto tendría que ocurrirle a cada hombre y a cada mujer que le ha entregado su vida a Jesús y está, hermano, aprendiendo y obedeciendo el camino, la verdad y la vida. Hermano, cuando tenemos una vida de oración,
vivimos bajo cielos abiertos. Cuando tenemos una vida de oración, vivimos bajo cielos abiertos. Esto implica, hermano, conflictos con el infierno. Esto implica conflictos con el enemigo, porque, hermano, cuando el enemigo descubre un verdadero hijo de Dios, es atacado, es asediado. El enemigo bien sabe cuando en algún lugar se están abriendo los cielos. Y no hablamos de un show, no hablamos de un avivamiento, no hablamos de algo que se hace en el alma. Hablamos de algo que en el silencio, en una forma tranquila y sencilla, alguien dobla rodillas, comienza a ser quebrantado y los cielos se abren. Todo verdadero avivamiento comienza primero en nosotros, no en un estadio ni en una campaña donde hay música y hay gritos. No, eso es ruido, ese címbalo que retiñe. El avivamiento del que habla la palabra de Dios es aquel en el cual se retiraba a los lugares solos y oraba, y allí se abrían los cielos. El avivamiento es aquel, hermano, cuando estamos en la presencia del Señor y abrimos nuestro corazón. Hermano, si nuestro corazón no se abre, los cielos no se van a abrir. Y lo que hizo Jesús, por ser lleno del Espíritu Santo, le puede ocurrir a la iglesia. Y cuando Jesús oró, el cielo se abrió. Y hermano, hoy en día necesitamos que esa puerta se abra. ¿Y cómo se abre? A través de una vida de oración que está buscando la voluntad de Dios. No podemos, hermano, dejar de lado que la oración es el recurso más importante y más determinante en la vida del creyente. Y aún sabiéndolo, no lo hacemos. ¿Por qué? Y le digo por qué. Porque aún sabiendo el poder de la oración, aún conociendo la oración, ¿por qué los cristianos no lo hacen? Porque es algo espiritual. Casi todo lo que hacemos para Dios lo hacemos en el alma, lo hacemos en la religión. Y hermano, nada que produce el alma ni nada que sale de la religión es una ofrenda agradable a Dios. Tenemos que ver la diferencia entre andar en el espíritu y andar en el alma. Y aunque el alma haga cosas buenas, por ser producto del alma, Dios no la recibe. A través de la oración, cómo nuestro ser es transformado. ¿Por qué? Porque otro de los aspectos de la oración es que libera nuestro espíritu. Nuestro espíritu está atrapado por el conocimiento, la lógica, la razón y el pensamiento analítico. El alma tiene atrapada al espíritu, y nada de lo que hagamos va a poder liberar al espíritu, sino es únicamente a través de la oración. Y lo primero que tenemos que hacer es liberar nuestro espíritu. De ahí la necesidad, hermano, de orar. De ahí la necesidad, hermano, de entrar, hermano, a una permanente y continua vida de oración. Si algo, hermano, necesita el Señor para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas, es que creamos y oremos. Puedo creer, pero si no oro, no funciona. El creer me tiene que llevar a orar. El creer me tiene que llevar a buscar estar a solas con el Señor. Hermano, todo lo que se hace en secreto es recompensado en público. Como les digo, todo verdadero avivamiento comienza en nuestro corazón, comienza en nuestro interior. ¿Cómo podemos hablar de Dios y no conocerlo? ¿Cómo podemos cantarle al Señor y no adorarlo? ¿Cómo podemos estar conscientes del poder de Dios y no disfrutar de ese poder? Y es porque nos hemos conducido o nos han guiado a través del alma. Y mientras no entendamos que necesitamos ser liberados, hermano, vamos a estar siempre, hermano, en un círculo vicioso. Liberación, crisis, depresión, y estamos siempre en un círculo vicioso. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso? ¿Cómo podemos dejar de hacer como hizo Israel, que durante 40 años anduvo vagando en el desierto?
de Egipto a la tierra prometida solo eran 11 días, una línea recta. Pero por la dureza de su corazón, por vivir en el alma y por cargar la idolatría y su estilo de vida, anduvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Podemos escoger vivir dando vueltas en el desierto o caminar en una línea recta. ¿Qué hace la diferencia? La vida de oración. Podemos romper ese círculo vicioso y empezar a ver hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, y caminar conforme a su voluntad, teniendo dos guías importantes para nuestra vida. Porque, hermanos, Dios nos ha dejado dos guías muy importantes y certeras en nuestra vida para que no fracasemos. Una de ellas es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una de las guías más certeras. De hecho, la única guía certera material que tenemos para que usted y yo no fracasemos. Y la segunda guía certera para que no fracasemos es al Espíritu Santo. Y si tenemos estas dos guías dentro de nosotros, no hay fracaso. El problema es que no se ha activado. No hemos descubierto cuál es la dinámica de la vida de oración. Y eso es lo que quiero ahorita que veamos. Siempre en Efesios, el versículo 20 que leemos dice: y aquel que es poderoso. Hermano, usted y yo, piensen, vamos a hablar con aquel que es poderoso. Ojo, la oración nos lleva a hablar con aquel que es poderoso. Y aquí le voy a decir algo, y se lo voy a decir despacito. Una cosa es orar a Dios y otra cosa es orar con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted ora a Dios, solo usted habla, y cuando ora con Dios, Él responde. Es una conversación. Siempre he dicho esto: la oración es una conversación entre dos personas que se aman. Y Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Si no, no funciona. Si no, no hay clic. Para que la vida cristiana funcione y Dios pueda responder mis oraciones, tengo que amarlo. Pero no con mis fuerzas, no con mi entendimiento, no con mi alma, sino con el Espíritu. ¿Y cómo puedo amar al Señor? Bueno, dice que el que guarda su palabra me ama, dice. Yo puedo entender el amor de Dios y conocer el amor de Dios a través de su palabra. Y lo primero que tengo que estar consciente, hermano, es de que voy a hablar con aquel que puede resolver mi vida y aquel que es poderoso, dice. Una oración que transforma, una oración que, hermano, que conquista, una oración que quebranta, y aquel que es poderoso, ojo, para hacer todas las cosas. Aquí está incluido todo, desde su salud, desde nuestra situación financiera, desde nuestra situación familiar, nuestra situación anímica, de todo nuestro ser, toda nuestra psiquis está incluida ahí. No hay nada que quede fuera. Todas nuestras depresiones ahí son resueltas, todas nuestras crisis ahí son resueltas, todos nuestros problemas ahí son resueltos, los que me imagino y los reales ahí son resueltas. Toda la vida del hombre, y lo digo con autoridad, toda la vida del hombre es resuelta cuando dobla rodillas y comienza a orar a aquel que es poderoso. Pero otra cosa, tengo que creer que estoy hablando con Dios, el cual se manifestó y nos enseñó a que le dijéramos Padre. Es nuestro Padre. Para los inconversos es Dios, pero para los que conocemos es nuestro papá. Y hermano, esa relación de amistad, esa relación familiar es la que Dios establece y quiere embargar nuestro pensamiento y nuestra vida a esa forma de pensar. Tenemos que considerarlo como nuestro papá, el cual es poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿cómo desarrollar ese poder que actúa en nosotros? Está el poder en nosotros, pero no funciona. Está el poder, pero no ha sido activado. Ahora, ¿cómo activar ese poder? Porque mientras no entendamos cómo funciona la oración, ese poder va a estar ahí. Estamos perdiendo muchas cosas. Necesitamos entender cuál es la dinámica de la oración. Empecemos. Mateo capítulo 7. Aquí nos explica cómo es que funciona la oración. Mateo capítulo 7. Es tan sencillo, hermano, que cualquiera lo puede entender. Aquí no hay un estudio teológico, aquí no hay una aplicación hermenéutica, aquí no hay lógica, no. Simplemente léalo y créalo. Leer, creer y aplicar, así funciona. Esa es la dinámica de la oración. Yo lo leo, yo lo creo, yo lo vivo. Porque si solo lo leo y no lo creo, pues la Biblia es la Biblia. Si yo lo leo y lo creo, pero no lo aplico, pues sigue siendo la Biblia. Pero si lo leo, lo creo y lo aplico, esto es poder de Dios. Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Tres cosas que activan o que describen la dinámica de la oración. Mateo capítulo 7, del versículo 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Tres cosas que tienen que estar presentes en nuestra vida de oración. Tres cosas que tienen que marcar nuestra vida y que tienen que ser permanentes. Tengo que aprender a pedir, tengo que aprender a buscar y tengo que aprender a llamar. Cuando pido, se nos da. Cuando busco, hallo. Y cuando llamo, se abre. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, yo lo que tengo que aplicar en mi vida son estos tres principios. Tengo que aprender a pedir. Pero pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis deseos. Porque ahí es donde la oración agarra otro rumbo. Si no quiere que nuestra oración se vaya para otro rumbo, tenemos que aprender a pedir. Esto era como cuando se hacía una ofrenda en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la señal de que la ofrenda de Dios era recibida? Venía el que estaba ofreciendo el sacrificio y ponía el sacrificio sobre el altar y se comenzaba a quemar. Si el humo de lo que estaba siendo sacrificado subía hasta el cielo, era porque Dios había recibido esa ofrenda. Pero si el humo se disipaba y se regaba, era porque Dios no estaba recibiendo esa ofrenda. Lo mismo en la oración. Si nuestra oración, como una ofrenda, sube al cielo, Dios la está escuchando. Pero si la oración llega al techo, rebota y comienza a circular, simplemente está usted hablando con usted mismo. Y qué aburrido estar hablando uno solo, ¿verdad? Primero nos dicen que estamos. ¿Ha visto a alguien hablar solo? No es que anda audífonos. Hermano, la diferencia de una oración la hace el pedir. Pedir no para nuestros deseos, no para nuestros caprichos. Señor, dame $100. Señor, dame un carro. Señor, dame un helicóptero. Eso es pedir. Pero pedimos mal. ¿Qué es pedir? Es pedir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Y aquí comienza el primer trabón que tenemos. Si yo no sé, si no conozco la voluntad de Dios, no voy a pedir. Entonces voy a pedir cualquier cosa. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Volvemos. El fundamento de mi vida cristiana es la palabra. De hecho, hermano,
yo voy a pedir conforme a la palabra de Dios. El libro de los Salmos son cánticos de adoración a Dios. Son la forma de orar que la iglesia debe tener para acercarse al Señor, como lo vimos en el Salmo 63. El Salmo 63 es un canto de adoración al Señor. Si usted revisa ese Salmo, ¿no?, se va a dar cuenta, ¿no?, la forma en la que los hombres de Dios, los hombres que conocían a Dios, se acercaban a Él. Porque es otra cosa, hermano. Usted tiene que creer, antes de pedir, tiene que saber que Dios está ahí. Y comiencen a practicar. Por ejemplo, ahorita, ¿no?, Dios está aquí. Él está aquí. Usted se va para su casa, ahí está en su casa. Usted va en el bus, ahí está. Está en el trabajo, ahí está. Y se lo voy a poner con un más complicado. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Y se lo pongo más complicado. Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Él ve mi pasado, mi presente y mi futuro al mismo tiempo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice. En donde estemos, ahí va a estar.